¿Es posible una coalición socialdemócrata en el espectro político uruguayo? Algo de eso se insinuó el jueves 22 durante el seminario El Espacio Socialdemócrata en Uruguay, organizado por el Partido Independiente. En los debates participaron Alejandro Achugarri, ex ministro de Economía Colorado, Tabaré Viera, diputado y ex intendente de Colorado, Gabriel Odone, economista recientemente desvinculado del Partido Socialista, Esteban Valenti, periodista y dirigente del Frente Liber Sereñi, Ana Ribeiro, historiadora ligada al Partido Nacional, Eber da Rosa, ex intendente y ex senador del Partido Nacional, más los anfitriones del Partido Independiente, Eber Gato, abogado y ex diputado, y Pablo Mieres, senador y presidente del partido. En las intervenciones se resaltaron las virtudes de esta corriente de pensamiento, pero hubo algo más. Según destacaron las crónicas periodísticas, también se notó un ánimo de juntar voluntades para un nuevo proyecto partidario, y algunos de los disertantes lo mencionaron expresamente. ¿Existen conversaciones ya? ¿Qué posibilidades hay de algo como esto que se esbozó? Vamos a conversarlo justamente con el senador Pablo Mieres, que nos acompaña esta mañana. Senador Mieres, buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Para este seminario, del otro jueves, Sí. Ustedes venían trabajando hacía varios meses. Quedaba claro que no se trataba simplemente de un encuentro de intercambio académico, ¿no? No, claro. Ciertamente lo que nosotros queríamos era poner arriba de la mesa una realidad, un dato que existe de hace muchísimo tiempo, que es que en todos los partidos existen personas, sectores en algunos casos, que coinciden en lo que podemos llamar un espacio socialdemócrata. Y nos parecía que era bueno hacerlo presente, hacerlo patente y empezar un cierto debate, una cierta reflexión sobre qué significa eso, de qué estamos hablando cuando hablamos de la socialdemocracia en el Uruguay, que es un país que además tiene una matriz cultural fuertemente asociada a esa referencia ideológica, y nada, intercambiar, por supuesto nosotros... Usted dice, y nada. No, me parece que había algo más que No, está bien, nada. sí, está bien. No, porque nosotros pensamos hace muchos años que tenemos coincidencias con gente que está en otros partidos, no nos sentimos monopólicos de ese pensamiento, nos sentimos sí partícipes. Nosotros somos un partido, yo defino y traté de hacerlo en el seminario. La cuestión socialdemócrata tiene como tres grandes soportes. Un soporte que tiene que ver con la sensibilidad social, con la preocupación por los débiles, por la necesidad de que el Estado juegue un papel apoyando a los más vulnerables. Una segunda pata que es la pata de la prosperidad, del desarrollo económico, del aceptar que hay que generar espacios de competencia para crecer y que el crecimiento es el que da el mejor nivel de vida a la gente, el trabajo, el esfuerzo. Y una tercera que es la indeclinable vocación democrática y republicana, es decir, la fidelidad fuerte e indeclinable a los valores que sustentan un Estado de Derecho. Y que esas tres cosas están presentes en gente de otros partidos que conviven a su vez con gente que piensa de otras formas, es decir, que no comparte esos tres pilares, que puede compartir alguno de esos tres pilares, pero no todos. De repente hay más liberales en los partidos tradicionales y hay gente con un pensamiento más dogmático y por lo tanto con debilidades democráticas en el Frente Amplio. Entonces, O sea, no votan juntos los que piensan similar y en cambio votan juntos quienes tienen pensamientos distintos. Exacto. Alejandro Achugarri, bromeando, dijo... Porque en el fondo esto se trata de que los que pensamos igual votemos juntos, como me dice Pablito hace unos cuantos años, sin éxito le agregué yo. Y ese es el tema es que es real, nosotros tenemos esa idea, nosotros no nos sentimos, el Partido Independiente sería, digamos, un error pensar que somos, digamos, depositarios únicos de ese tipo de pensamiento, y sentimos que hay etapas en la vida del país, y que es importante explorar por lo menos una agenda socialdemócrata, es decir, que esas coincidencias que existen en el pensamiento
puedan traducirse en temas concretos. ¿Y qué conclusiones sacaron después de la mesa, o las mesas que tuvieron lugar ese día? Nosotros sacamos una conclusión muy positiva. Nos pareció que había habido efectivamente, para empezar, que hayan aceptado todos participar, por supuesto sin ninguna ulterioridad. O sea, ninguno de los que participó piensa definitivamente, por lo menos no lo hablamos, no estaba arriba de la mesa. Es más, Esteban Valenti dijo: no, es importante que cada uno esté en su propio casillero porque la fortaleza de los partidos hace bien a la democracia. Justamente a eso iba. Las declaraciones de Valenti fueron quizás las más cortantes, ¿no? Está bien. Por ejemplo, hablando con el matutino La Diaria, aclaró: yo soy frente amplista. Y en la disertación sostuvo: no soy socialdemócrata ni aspiro a serlo. Sí, dijo que era socialista. Tiene coincidencias con la socialdemocracia, pero dijo: yo no soy socialdemócrata. Es verdad. Y cuando hizo esa referencia a la importancia de mantenerse cada uno en su casillero, yo decía, bueno, está bien, pero el partido de Valenti es resultado de que hubo gente que se animó a saltarse los casilleros y se creó una realidad política nueva, totalmente distinta. Y a veces en la vida del país existen momentos en donde se convierte casi que en un imperativo, en una responsabilidad, el dar pasos de ese tipo. No sé si eso va a ocurrir en Uruguay en los próximos años, pero nosotros tenemos la obligación de explorarlo. Ayer en el diario El País, en una entrevista a propósito del escenario político uruguayo, hablando de otras cosas, en un momento el politólogo Luis Eduardo González habla de la socialdemocracia. Y él dice: la socialdemocracia no se propone reemplazar al socialismo, sino ayornarlo. Y por eso, para muchos en la izquierda uruguaya, socialdemocracia es sinónimo de traición. Es verdad. Es histórico. Ese factor, ¿cómo pesa en ustedes y en estas ideas que están manejando? Y pesa mucho, porque efectivamente dentro del Frente Amplio hay gente que abjura de la democracia, de la socialdemocracia, cuestiona la socialdemocracia, la trata de reformista, de contraria al objetivo que es la transformación revolucionaria de la sociedad, la superación del capitalismo. Y Heber Gato el otro día lo decía muy bien en el seminario: la socialdemocracia a partir de cierto momento, más bien sobre fines de los 50, asumió que no estaba en su proyecto la superación del capitalismo. Dejó de ser socialista y se convirtió en un planteo político que obviamente cuestiona el capitalismo liberal, el capitalismo salvaje, pero reconoce que el funcionamiento del sistema capitalista, en la medida que genera competencia y que genera dinamismo de la economía y crecimiento, hay que, manejarlo, controlarlo, y al mismo tiempo incorporarle elementos de importancia de lo social, de la preocupación por los débiles, la solidaridad y la justicia. Y ahí hay un quiebre, y uno lo ve en el Frente Amplio. Yo muchas veces he dicho, el Frente Amplio es como una especie de supermercado izquierda, ¿no es cierto? Ahí están todas las opciones, entre ellas hay socialdemócratas que lo reconocen, o implícito, a veces ni siquiera reconocerlo. Bueno, pero justamente ese análisis que en buena parte de la izquierda, en los sectores quizás más radicales, se hace de la socialdemocracia, ¿no pesa también en los que tienen pensamiento socialdemócrata? ¿No pesa como un contrapeso? ¿No pesa como un obstáculo para terminar de asumirse, para definirse? Bueno, y eventualmente, sin duda, para encarar un proyecto como este del cual ustedes están hablando ahora. Claro, y debería pesar cada vez más, porque yo lo que noto, lo he dicho últimamente, en las últimas horas, lo que noto dentro del Frente Amplio es un predominio cada vez mayor de la otra versión. Es decir, no, está bien, pero yo me refería a que ese pensamiento tradicional en la izquierda frena a los que pueden considerarse socialdemócratas. Eso de que la socialdemocracia sea vista como una traición, ¿no? Pero yo creo que hay gente que no lo siente así y que se anima a reconocerlo. Lo que pasa es que al estar en una misma instancia política, porque la división entre socialdemócratas y no viene desde el comienzo del Frente Amplio, ¿no? Siempre hubo un sector moderado socialdemócrata. En su momento lo conformábamos
la 99 y el PDC. Después nos fuimos y eso se recreó a través de la vertiente artiguista y del astorismo posteriormente, Asamblea Uruguay, después entró el Nuevo Espacio y la Alianza Progresista, y eso es básicamente la pata socialdemócrata del Frente, que paradójicamente es la que ha orientado la concepción de la política económica. Por eso Luis Eduardo González en ese reportaje decía, en realidad el gobierno del Frente Amplio ha sido, mal que la especie, ha sido de talante socialdemócrata en lo que define las políticas económicas, y yo comparto esa percepción. Lo que sí noto es que viene en franca derrota, ¿no es cierto? Eso es el otro problema que tenemos. En el Frente Amplio se va consolidando una hegemonía de los sectores que orienta el expresidente José Mujica. ¿Y ese estado de cosas para usted podría facilitar que sectores como esos que usted ha mencionado, que están en el Frente Amplio, pensaran en otro camino? Yo no sé, no puedo hablar por ellos. Yo creo, miro la realidad y digo, llega un momento en que hay que ver cómo se hace para impulsar una opción que nos parece a nosotros que además sintonizan con la historia, con el ADN de los uruguayos. Pero por otra parte... Cuando usted dice que sintoniza con el ADN de los uruguayos, se refiere a la huella vallista. Vallista y un poco más, porque en realidad ese Uruguay vallista fue construido entre los dos partidos en aquel entonces dominantes. Yo creo que el vallismo le aportó esa experiencia de socialdemocracia previa incluso a la socialdemocracia nórdica. La verdad que fue precursora, se llamó vallismo, y después la concepción democrática, la representación proporcional, las garantías del sufragio, que fueron parte también de esa negociación donde los blancos tuvieron un papel muy, muy importante. Ahora, los partidos uruguayos, el Frente en eso también es idéntico a los viejos partidos históricos, han sido siempre muy heterogéneos y han funcionado sobre la lógica de que, bueno, en el Partido Colorado convivían los vallistas y los riveristas, y después la 14, la 15, y tenían diferencias muy importantes. Ni hablemos, el Partido Nacional llegó a votar en lemas separados, Partido Nacional y Partido Nacional Independiente, herreristas y nacionalistas independientes, y luego wilsonistas, y gente que apoyó a Guerrondo, que era una opción casi de afuera del sistema institucional. Entonces, esas diferencias son históricas, y el Frente lo que hace es reeditarlas para el otro lado, desde el centro para la izquierda, pero yo creo que en algún momento es importante construir una alternativa que no sea testimonial. El Partido Independiente es un partido chico, y nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a recibir a todo el mundo, pero tenemos conciencia de que en realidad una articulación socialdemócrata nos trasciende y requiere de otros actores que provengan de sus distintas tradiciones. A fines de octubre, el Partido Independiente organizó un seminario para discutir sobre el espacio socialdemócrata en el Uruguay de hoy. En el encuentro participaron figuras frenteamplistas, nacionalistas y coloradas, más los anfitriones, que destacaron la transversalidad de esta corriente de pensamiento. Está presente en distintos lemas que hoy existen. Pero además, hubo quienes insinuaron la idea de formar un nuevo partido político en el que justamente confluyan los socialdemócratas de los partidos que hoy conocemos. El Partido Independiente, en concreto, está muy interesado en explorar esa posibilidad. De eso estamos conversando esta mañana con su presidente, el senador Pablo Mieres. Usted ubicaba, senador Mieres, los antecedentes, y yo le preguntaba, bueno, ¿qué había dejado este intercambio, esta charla, esta conferencia? Pero faltaba tratar de imaginar un poco más la ingeniería. ¿Qué tipo de ingeniería jurídico-electoral tienen ustedes en la cabeza? No, la verdad que para nada, no hemos pensado en eso. Ciertamente hoy en día la posibilidad de articulaciones es bastante más sencilla que en las viejas épocas, porque en realidad se puede, ya no existe aquel viejo problema que tuvo el Frente Amplio para su gestación, que era la diferencia entre lemas accidentales y lemas permanentes.
Por lo tanto, los lemas se pueden constituir sin necesidad de estar embretados por tener listas únicas, una única candidatura a cada cargo, que aquello existía como problema en los años 60 y se encontró un lema común, un lema único, un lema preexistente que era Partido Demócrata Cristiano, y con eso el Frente nació, aunque en realidad era el Frente Amplio, ¿no? El economista Gabriel Odone en su intervención recordó un antecedente. A la salida de la dictadura, la agrupación 98, que tuvo mucha fuerza a nivel gremial, era la conjunción de militantes socialistas, democristianos y de la lista 99 de Hugo Batalla. En la FEU, por ejemplo, tuvo muy buenos resultados. Ahora estamos hablando de una coordinación a nivel gremial. Se dio en la FEU, se dio en sindicatos, pero además eran grupos los que se juntaban, que en esa época estaban todos adentro del Frente Amplio, ¿no? Es verdad. Y eso de alguna manera tuvo un momento traumático cuando se produjo la ruptura y la 99 y el PDC nos fuimos del Frente Amplio. De todas maneras, persistió, por ejemplo, a nivel bancario, la 98 a nivel bancario siguió funcionando durante mucho tiempo. Ese es un dato interesante para agregar, claro. Después de la ruptura del Frente Amplio, la 98 en AEBU permaneció. Sí, porque había coincidencias gremiales, claro, ya no político-partidarias, pero gremiales sí. Y me parece que eso es, la verdad que fue un buen detalle el que levantó Odone, porque efectivamente ahí hubo algo que tenía una expresión que podemos ubicar como socialdemócrata en un sentido amplio. Había socialistas que probablemente se definieran como Esteban socialistas más que socialdemócratas, pero era una concepción de manejo en los gremios y en los sindicatos de una perspectiva de cambio, de sensibilidad de cambio, de transformación social, pero moderada al mismo tiempo, con un manejo de la preocupación por las reglas de juego. Lo que levantó mucho Gabriel Odone el otro día es el tema de las reglas de juego, reivindicaciones insólitas, pero que eran muy importantes en aquel momento, como el voto secreto y no el voto en asamblea, las cansadas cuando se iba un montón de gente y entonces quedaban los resistentes que garantizaban que el resultado se volcaba distinto de como pensaba la mayoría. Bueno, el voto secreto, la defensa de las reglas de juego de la democracia formal como mucho más que formas, como parte del contenido. Yo creo que eso sigue siendo un tema central en la izquierda particularmente, ¿no? Pero, remarco, ese es un antecedente a nivel gremial. Ustedes están pensando en partidos políticos, entonces... Estamos pensando primero en una coincidencia con contenidos, programática, que puede darse ahora que acaba de fracasar otra vez las posibilidades de cambio en la educación, en el tema educativo. En la política internacional, en la necesidad de la apertura del Uruguay al mundo, en la integración social. El Uruguay tiene un problema mayúsculo de integración social. Entonces, estas cosas pueden ser motivo de convocatoria, porque a mí me parece que no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Primero veamos dónde están las coincidencias efectivas, que yo creo que las hay, porque se notan en la cancha, muchas veces constreñidas por las fronteras partidarias. Por ejemplo, nosotros mañana vamos a pedir una sesión especial en el Senado para condenar esta barbaridad. Estaba escuchando al corresponsal en Caracas de lo que ha dicho Maduro, y yo sé que hay gente dentro del Frente que opina igual que nosotros. Lo que pasa es que termina embretados en la disciplina partidaria y no se expresan. Y eso en algún momento debería ser expresivo de la realidad, porque es lo que le da a la realidad más coherencia y evita que de alguna manera se instrumenten mayorías que no son reales. Nos fuimos del TISA sin que hubiera mayorías parlamentarias que lo establecieran, porque si hubiéramos votado en función del Parlamento, el Uruguay seguiría hoy negociando en el TISA, ¿no? O sea, por un lado usted dice, vamos a ver si estas coincidencias se pueden testear en episodios parlamentarios. En temas. Vamos a ver si organizamos nuevos debates, porque esa es la idea del Partido Independiente, claro. ¿No? Ustedes piensan armar otras conferencias
ya temáticas más específicas. Incluso trayendo algunos referentes internacionales. El otro día, hablando con el intendente de Rivera, con el que coincidimos en la necesidad de explorar estas cosas, yo le decía, ¿por qué no traemos a Ezio Neves, que es el representante hoy del PSDB en Brasil, y algún otro de la región, de la Concertación Democrática Chilena? Me parece que por ahí puede haber cosas para ser interesantes. ¿Cómo fue la reunión con Marne Osorio, con el intendente de Rivera? Fue muy buena. Yo no lo conocía de vista, pero no habíamos tenido trato. La verdad que fue una excelente reunión y coincidimos mucho en la necesidad de explorar estas cosas. De explorar la posibilidad de generar alguna alternativa. Yo creo que el Uruguay ha tenido mucha estabilidad desde el momento en que el Frente Amplio llegó al gobierno en 2004. Todo ese cambio electoral que vino ocurriendo desde la salida de la dictadura hasta el 2004 se convirtió en estabilidad completa. Y bueno, ya pasaron 10 años, 11, y yo creo que es tiempo de que haya nuevos movimientos políticos. Y yo creo que uno de esos movimientos políticos tiene que ver con esta cuestión. Yo sé que está el Partido de la Concertación, es otra cosa. Lo que ustedes proponen no es para nada coincidente con el Partido de la Concertación. No. Al revés, ustedes tratan como de desmarcarse de la idea del Partido de la Concertación. Sí, porque hay líneas divisorias. Yo tengo diferencias con sectores más a la derecha de blancos y colorados. Los respeto, son democráticos, todo fenómeno, nos llevamos bien, pero tienen otro pensamiento político. No se calificarían a sí mismos como socialdemócratas, y es muy respetable. Yo creo lo mismo con respecto al caso del candidato emergente de la Concertación, de Edgardo Novick. Es una persona respetable, tuvo una buena performance electoral, pero yo no creo en la ideología de la gestión. No creo, me parece que es casi una trampa. Es decir, pensar que la gestión sustituye los principios y los valores en política no es cierto. En realidad siempre gestionar es necesario, gestionar bien. Si no, preguntamos a ANCAP si no es necesario gestionar bien, pero siempre se gestiona al servicio de alguna idea, de algún principio, de algún valor. Usted marca el contraste, las diferencias que esto que ustedes están esbozando tiene o tendría con el Partido de la Concertación. Pero ya que mencionó a Marne Osorio, capaz que ahí se puede por lo menos agregar algún comentario más, porque la experiencia de Marne Osorio en Rivera es muy original, como laboratorio político, ¿no? Porque allí Marne Osorio está encabezando el cuarto gobierno departamental de una corriente que armaron con Tabaré Viera, con el exintendente Tabaré Viera, o sea, dirigentes del vallismo del Partido Colorado, pero es una corriente que va bastante más allá del vallismo. Se llama Espacio 2000 y en ella confluyen blancos, frente amplistas y también ciudadanos independientes. Sí. Es una especie como de coalición. Y participa uno de nuestros principales dirigentes, que es el director de ordenamiento territorial de la Intendencia, Tati Bayo, que además ha desarrollado un montón de obras en la capital y en otras localidades del departamento. ¿Qué es eso? ¿Ese es un espacio socialdemócrata riverense? ¿Ustedes lo perciben así? Y algo de eso hay, ¿no? Por supuesto que ellos han construido un planteamiento político que además se canaliza a través del lema del Partido Colorado, pero claramente la concepción que anima al grupo de Tabaré Viera recién creado es el vallismo histórico, y eso indudablemente es parte del cauce socialdemócrata. Y Marne Osorio se ha definido incluso en alguna entrevista con usted como socialdemócrata, vallista, socialdemócrata. Y me parece que hay posibilidades de explorar sin dramas, sin bretes, sin apurar el caballo, no apure el caballo flaco, ¿no es cierto? Hay que trabajar con cautela y con cuidado, pero el Uruguay necesita engrosar esta opción y probablemente en el futuro próximo requiera de nuevas alternativas políticas. Para terminar, usted manejó al pasar lo que espera que ocurra en algunos debates parlamentarios donde se prueben o no estas coincidencias. ¿Ustedes piensan que es posible que, dejando de lado lo electoral o a la espera de lo electoral,
esta sintonía socialdemócrata pueda traducirse en algún hecho en el Poder Legislativo, sacando adelante, por ejemplo, alguna iniciativa del gobierno Vázquez que tenga inconvenientes dentro del propio Frente Amplio? Puede ocurrir. O sea, nosotros, por supuesto, estamos en línea con apoyar lo que ha sido tradicional en el Partido Independiente, las cosas que nos parecen que están bien, apoyarlas. Y si Vázquez obviamente impulsa una iniciativa que necesita los votos que por fuera de su partido, nosotros estamos dispuestos. Otra cosa, no sé los demás, cada cual sabrá cómo manejarse, ¿no es cierto? Pero claro, para eso sería necesario que el gobierno estuviera dispuesto a no resolver con todo el Frente Amplio, ¿no? Sí. A resolver con una parte del Frente Amplio. Tabaré Vázquez tiene un problema muy serio, ¿no? Que es que por el resultado electoral del 2014 y porque nosotros el Partido Independiente y todos los demás partidos toleramos una flagrante violación de la Constitución durante la campaña electoral pasada, el expresidente Mujica logró una bancada parlamentaria muy fuerte. Y es el que tiene el mayor... Si uno mira los números, 2/3 de la bancada del Frente Amplio responden mucho más a la orientación política de Mujica que era del presidente de la República. Esa es una realidad. Vázquez ya no es lo que fue en el 2005, que era una figura por encima de todos los sectores. Ahora hay liderazgos como el de Mujica que se ubican por lo menos en un nivel similar y tiene mayor cantidad de acatamiento de votos en el Parlamento. Y ese es un problema que tenemos los uruguayos. No tiene solo Vázquez, lo tenemos los uruguayos. Uno mira la sucesión de decisiones que se han dado en los últimos 7 meses desde que empezó el gobierno, y es una tras otra un avance de posiciones que a priori en la definición del gabinete resultaban distintas. Y de acuerdo a lo que yo escuché el discurso del 1 de marzo de Vázquez, totalmente de acuerdo. Ahora, ha venido cambiando todo. ¿Por qué? Porque de a poco se impone otra mirada, ¿no? Pero por eso, hasta ahora lo que Vázquez ha hecho es esperar cómo se resuelve el tema dentro del Frente Amplio, y más de una vez lo que ha ocurrido es que al resolverse internamente, lo que era su idea original queda por el camino. Es así, yo creo que es así. Sí. Bueno, si el doctor Vázquez está dispuesto a probar otras cosas, obviamente nosotros estamos dispuestos a ayudar, sin duda. Me quedo pensando en que lo que faltaría en una hipótesis como esa sería que los votos de ese espacio socialdemócrata del que venimos hablando dieran, ¿no? Sí. Y no sé si dan. Parece que no dan, pero... Incluso si sumamos los wilsonistas del Partido Nacional, los vallistas del Partido Colorado, el Partido Independiente, los socialdemócratas, entre comillas, del Frente Amplio, no sé si se llega. Yo creo que no. La cuenta yo ya la hice, no da. Pero bueno, es lo que se puede hacer, digamos. Se pueden conseguir otras voluntades, porque tampoco tenemos por qué ser rígidamente un recorte para cada tema. Estoy hablando de un tema de gobierno, que haya un acuerdo más amplio para determinado tema si al presidente se le tranca y es relevante aprobarlo. Yo creo que Uruguay va a tener pruebas muy importantes en política exterior, lo estamos demostrando esta semana. Uruguay va a estar sentado en un lugar donde ya los asuntos internacionales no le van a ser ajenos, no solo por opinar, sino por decidir, por estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, tenemos un problema importante allí, ¿no? Senador Pablo Mieres, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto grande.